Bueno, ¿cómo proyectamos Chile para los próximos 50 años? Ese es el gran desafío que tiene Proyectar Chile 2050 y que pretende, lo que busca es lograr que podamos imaginarnos el país uniendo todas las voluntades, liderados todo esto por las universidades de Chile, para pensar el país que necesitamos de cara, insisto, a los próximos 50 años, al próximo medio siglo. Desafíos como el cambio climático, la alimentación del futuro, los trabajos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los trabajos que realmente el país va a necesitar? ¿Cómo podemos alcanzar definitivamente el desarrollo, pero con sostenibilidad, con mayor inclusión? Todo eso es lo que se está pensando en Proyecta Chile 2050. Y para no dejar pasar estas oportunidades, el proyecto además, tal como les decía, es impulsado por las universidades, la Academia de Ciencias y el Congreso Futuro. Y queremos conversar precisamente con el presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, el ex senador Guido Girardi, quien se encuentra con nosotros esta tarde. Guido, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte aquí en el programa Sin Pretexto de Radio USACH. Hola, Mirna. Muy bien, gracias. Muy contento. Guido, Gracias. Guido, tú llevas mucho tiempo dándole vuelta a esta idea, ¿no? De cómo podemos salir de esta suerte como de estancamiento que está puesto ahí en una serie de planos, ¿no? Y por otro lado, tú dices algo que me parece muy importante, y es que el Estado está obsoleto. Tú hablas de una institucionalidad que ya no está resolviendo los problemas que tiene Chile, y hablas de que no hay visión, de que hay una sobreideologización. ¿Cómo salimos de este atolladero y qué rol cumplen ahí, para partir conversando, las universidades? Yo pienso que primero hay que poner en perspectiva el mundo de donde venimos. Nosotros venimos de la segunda revolución industrial, somos hijos del siglo XX. Por lo menos tú y yo. Nos conocimos en los tiempos de universidades. Y la segunda revolución industrial, yo diría que el siglo XIX y XX fueron apasionantes. Porque si uno mira la cantidad de cambios positivos que hubo, fueron gigantescos. Piensa que en el 1850, cuando empieza la segunda revolución industrial, la expectativa de vida era 30 años. Que la mortalidad infantil se moría más de un tercio de los niños y las mamás se morían en el parto. Que no habían antibióticos, tú te pinchabas un dedo y te morías de septicemia. Que no habían democracia, habían monarquía, imperios, y que no habían derechos humanos. No existía el concepto de democracia como lo tenemos, y creo que el avance que hubo fue gigantesco. Y ese avance fue posible porque hubo todo un diseño, toda una capacidad de pensamiento, de reflexión, que en cierta manera construyó un modelo educacional, un modelo institucional, un Estado, construyó un conjunto de elementos de modelamiento que fueron tallando la posibilidad de que emergiera esta segunda revolución industrial, que tuviera políticas de salud, de educación, que tuviera políticas de infraestructura, que tuviera políticas económicas, que tuviera políticas de desarrollo. Pero todas esas políticas respondían a la lógica de la segunda revolución industrial, que era un mundo gobernado por el petróleo, por la civilización del petróleo. Era un mundo vertical, era un mundo de arriba hacia abajo, centralizado, muy lineal, y instituciones que también son lineales, que también son verticales, que también son de arriba hacia abajo, centralizadas. Así son los estados de todo el mundo, así son los gobiernos, así son los partidos políticos, los parlamentos. Así es la manera de educar, pero además educamos para un mundo donde yo podía decir que era un mundo de certeza, de la certidumbre. Lo ideal era educar a un niño y una niña para que eventualmente tuvieran un trabajo y que trabajaran en ese lugar para toda la vida, y ojalá se jubilaran ahí. Había la búsqueda de la certeza, de la estabilidad. Pero ese mundo desapareció. Y las instituciones que hoy día tenemos responden a ese mundo. Y las instituciones que tenemos hoy día no están modeladas, no tienen la plasticidad, no tienen la capacidad de adaptación para adaptarse a un mundo que es totalmente nuevo. El mundo de la inteligencia artificial no es una tecnología. La inteligencia artificial abre un mundo distinto. Abre una nueva realidad, abre una nueva convivencia, abre una nueva economía, abre una nueva relación, por ejemplo, del mundo de las comunicaciones, establece otras mediaciones. Y por lo tanto, nunca antes la humanidad
habíamos tenido un cambio tan profundo y tan rápido que nuestras instituciones tradicionales y nuestros propios cerebros no entienden. Este mundo de la inteligencia artificial es un mundo de los datos, de la inmensidad de datos. Ningún cerebro humano es capaz de procesar la inmensidad de datos. Y necesitamos Y máquinas. tú dices, Pero además, correcto, Guido, sí. Déjame interrumpirte para preguntarte lo siguiente, porque tú dices que en medio de esta vorágine y de esta velocidad de los cambios, que también están muy impulsados por esta nueva era, ¿no? Esta llamada cuarta revolución industrial, empujada además por la inteligencia artificial, de la cual todavía estamos aprendiendo y no sabemos muy bien hacia dónde vamos a llegar. Pero tú dices que en este marco Chile tiene mucho que ofrecer, porque hablas de cómo podemos ayudar desde lo que nos toca a nosotros con los problemas del cambio climático, la alimentación del futuro, la exploración del universo, la necesidad de almacenar los datos del futuro, además el acceso que tenemos hacia la Antártica, ¿no es cierto? Y por otro lado, todo este tema de las energías renovables, el hidrógeno verde, el litio. Pero todo eso, dices tú, no es suficiente si el Estado no se modifica, no se moderniza. ¿Qué hacemos ahí entonces? bueno, lo que pasa es que ¿por qué tuvimos una segunda revolución industrial tan potente? Porque teníamos un Estado inteligente. ¿Por qué el Estado era inteligente? Porque hace 40 años atrás, toda persona que en el mundo entero fuera un intelectual, un científico, una científica, estaba en el Estado, era militante de partidos políticos, estaba en los parlamentos, estaba en los gobiernos, estaba en el Estado. Neruda fue senador, premio Nobel. Hoy día ocurre todo lo contrario. Toda la intelectualidad, toda la inteligencia de la sociedad en el mundo entero se alejó de la política. La política es como tener lepra, entonces nadie quiere estar en la política. Entonces la política, el Estado, el chasis institucional que debiera pensar la sociedad hoy día no tiene las competencias, porque está vaciado de la capacidad y además no tiene tiempo, porque para pensar hay que tener tiempo, silencio, concentración, y hoy día somos rehenes de la inmediatez. Cualquiera que está en el Estado, que es ministro o ministra, si tú le preguntas a Mario Marcelo, a Carolina Toá, ¿cuánto tiempo tienen para pensar? Y te van a decir, ni siquiera tenemos tiempo para ir al baño, ¿no? Y esa es la realidad. Están todos sometidos a la emergencia, a la urgencia, y tú, para pensar frente a desafíos nuevos y generar ideas nuevas, porque aquí hay que repensar las instituciones y las políticas que ayer fueron exitosas no sirven. Salud está totalmente obsoleto. O sea, estamos educando para niños que, primero, trabajos que no van a existir, no estamos formando los trabajos que van a existir, no estamos formando las competencias de adaptabilidad, curiosidad, de mantener ciertos elementos que son fundamentales. Por ejemplo, se está perdiendo la capacidad de leer. La lectura es la base en el humano del pensamiento profundo y el pensamiento crítico. La captura de los niños y niñas, de todos nosotros por las pantallas, 8 horas promedio diaria, le roba tiempo a la lectura. Ya nadie lee, quiere decir que no va a haber pensamiento. El pensamiento digital es distinto al pensamiento de la lectura impresa, que tiene tiempo, silencio, genera pensamiento profundo. La pantalla genera pensamiento rápido, alivianado. Se está perdiendo la capacidad de conversar, porque en 280 caracteres no hay conversación. Sin conversación no hay idea, no hay contenido, no hay democracia, no hay emociones. Se está perdiendo la empatía, porque cuando yo me comunico a través de la pantalla no te miro a los ojos. Te miro además desde personas que tienen rostro cubierto, que por lo tanto no hay respeto por el legítimo otro, y se está perdiendo la empatía y aumentando la crueldad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es repensar. Ahora, respecto a las oportunidades que tiene Chile y que tiene la inteligencia artificial, voy a decir dos cosas que son oportunidades gigantescas, pero también tienen amenazas. Uno, Chile puede salvar al planeta, yo no soy grandilocuente, porque Chile tiene las principales reservas del mundo de energía solar y de energía eólica para formar energía limpia y hidrógeno verde, que es el combustible del futuro. Pero además esa misma energía es la energía que vamos a necesitar para la inteligencia artificial, que va a multiplicar por 10 el consumo mundial de energía, porque los data centers y el procesamiento de datos generan consumo gigantesco de energía, y Chile puede sostener el desarrollo de la inteligencia artificial de una parte importante del planeta. Entonces, para que eso ocurra, nosotros necesitamos que se instalen de aquí al 2050 2 millones de megas de energía solar. 2 millones de megas es mucho. De hecho, Chile tiene en total 36.000 megas, que es poquísimo. El Estado chileno, aunque hubiera la voluntad del SEA, no sería capaz de autorizar 30.000 megas aquí al 2050. Eso requiere una revolución, requiere transformar el Estado, requiere que haya un consenso, que ninguna persona en Punta Arenas se ponga a detener el funcionamiento de la ASTA, o que en el desierto de Atacama diga, mira, a mí no me gusta
las plantas fotovoltaicas. Tiene que haber un consenso sociedad, no solamente un consenso político que no hay, ni un consenso intelectual que no hay, sino también un consenso de lo profundo de la sociedad, que la sociedad se sienta parte y que la sociedad tenga pasión porque su país sea un país tan rico como Suiza y Suecia en el 2050 y que pueda ayudar a resolver la amenaza del cambio climático, porque va a ser el principal factor para reemplazar los combustibles fósiles en el mundo. Chile puede ser la Arabia Saudita del futuro, pero eso no va a ocurrir. Guido, No va a ocurrir hoy día. ya. Pero si estamos abocados a lo urgente, a la resolución de los temas de aquí y de ahora, cuando la política se vuelve cortoplacista, cuando las decisiones se toman según la próxima elección o según lo que dice la encuesta semanal, ¿cómo logramos ese consenso? Y ahí quiero entrar en este proyecto. ¿Qué significa para este propósito, ¿no? El proyecto o Proyecta Chile 2050. Bueno, tiene que ver con la realidad del mundo entero. Hoy día no hay gobernanza sobre el futuro, porque no son las instituciones que están obsoletas que están gobernando el futuro. Este mundo está emergiendo fuera del alcance de las instituciones. Y este mundo genera, cuando no hay gobernanza del futuro, se genera incertidumbre, se genera miedo. Además, el cambio climático es una amenaza de extinción masiva, genera también incertidumbre. Y entonces, frente a la incertidumbre y la falta de respuesta de las instituciones, que debieran tener la respuesta, al no haber respuesta, a ver el vacío, a que la gente siente que está como navegando en una nave espacial a la velocidad de la luz a un mundo desconocido, que no sabe si va a sobrevivir, donde te dicen que la mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años, donde te dicen que llega la computación cuántica. Hoy día la capacidad de memoria se duplica cada 18 meses, pero con la era cuántica se va a duplicar cada segundo. Es decir, lo que hoy día demora 30.000 años en procesar un computador, con la computación cuántica lo va a hacer en un segundo. O sea, cuando tienes una inteligencia artificial que empieza a desplazar al humano, que empieza a tener contenido, a generar cultura, que sabe más de nosotros y nosotros no sabemos nada de ella, cuando esa inteligencia artificial amenaza con poner fin al humano, cuando hay muchos que en definitiva están ya pensando en un poshumano, en una poshumanidad, cuando hay una concentración gigantesca del poder, donde unos pocos se apropiaron de la inteligencia artificial, los Facebook, los Google, y que están generando un poder inconmensurable que no tiene control ni tiene regulaciones. Bueno, entonces lo que viene es que a la falta de respuesta, porque la izquierda y la derecha tuvieron respuestas maravillosas para la segunda revolución industrial. Gracias a ellas se produjeron en gran parte estos avances, pero hoy día no tienen respuesta. Si yo le pregunto a un parlamentario del mundo, dime qué es un algoritmo, ya los dejo en capilla. Entonces, cuando no se entiende la realidad de lo que estamos viviendo ni la velocidad de los cambios, esto es pasto seco para los populismos, para los grupos extremos. Entonces, en una sociedad que producto de las redes sociales además se balcaniza, se polariza, se fracciona, se divide, porque el negocio de las redes sociales, para mover los datos de las redes sociales, es la violencia, es el miedo, es la mentira, es la polarización, es encerrarte en una burbuja donde tú te fanatizas y solo convives con iguales. En ese mundo, que es el mundo del futuro de la polarización en vez de la unidad, mira cómo está Latinoamérica, nunca había estado tan fracturada, nunca había estado tan dividida. Y al mismo tiempo tenemos que la plaza pública, que es lo que permite la conversación y la democracia, es conversación, está capturada por las redes sociales. Hoy día ustedes no son los diarios, no son la radio, la plaza pública, son las redes sociales que están llenas de mentira, falsedad, porque con la mentira y la falsedad se captura la atención para extraer los datos. Entonces, en ese mundo, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el antídoto? Y nosotros dijimos, bueno, el antídoto es volver a juntar o volver a generar, primero, inclusión, cuando el mundo está fracturado, es volver a generar conversación, recuperar la conversación cuando ya no se conversa, es volver a recuperar la fraternidad, es volver a recuperar la confianza, es volver a recuperar el altruismo, es volver a recuperar la empatía, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, uniendo a aquello que la sociedad hoy día está, o aquello que no está ocurriendo hoy día en la sociedad. Entonces, me parece muy importante que podamos generar un espacio único en la historia de Chile. Mira, nunca había esto en la historia de Chile y no existe en ninguna parte del mundo, que tú puedas poner junto, en este caso, a la Cámara de Diputados del Senado, a la izquierda y a la derecha, a todas las universidades chilenas, a todas sin excepción, desde la Finisterrae, que es Legionario de Cristo, los Andes, con mucho respeto, que son que tienen visiones más bien conservadoras,
hasta las universidades estatales, al 100% de la universidad chilena, a su Academia de Ciencia, que pueda poner junto al ministro de Hacienda que estuvo ayer con nosotros, que pueda poner junto a este ministro de Hacienda con la presidenta de la SOFOFA, que pueda poner junto a ellos con la presidenta de ICARE, con el presidente de la CUT, con los representantes de los gobernadores y gobernadoras de este país, con los representantes de la Asociación de Municipios de Carolina Leitao, que puedan estar ahí la Fundación Chile, que puedan estar Corfo, que puedan estar todas las instituciones relevantes de este país. ¿En qué idea? De decir, mira, nunca Chile ha tenido una carta de navegación, nunca ha tenido una visión común compartida del futuro, y necesitamos construir una posta que haga posible que no sea un gobierno que llegue y empiece todo de nuevo, sino que este gobierno, no importa cuál sea, tenga una carta de navegación porque fue elaborada en consenso y porque representa los intereses de Chile. Y además, cuando hay un proyecto país, ¿sabes lo que pasa? Algo que tú has visto. Cada diputado o diputada hoy día se salva a sí mismo. Nadie está dispuesto a postergar sus legítimos intereses porque en función de qué no hay nada mayor. Cuando hay algo mayor, permite que, sabes que yo voy a poner mi legítimo interés porque hay un bien superior que me parece más interesante. Y se genera la posibilidad, ¿para qué educamos? ¿Para qué sociedad educamos? Correcto. Si no tenemos claro cuál es la sociedad. Guido, ¿y cuál va a ser? ¿Cuándo parte esto, primero que nada? El rol que está jugando, por supuesto, Encuentros del Futuro, la Fundación Encuentros del Futuro que tú presides, ¿y cuáles van a ser los primeros temas? ¿Con qué vamos a partir conversando? Bueno, yo creo que lo primero es decir que tenemos que generar esperanza, ¿no? Porque cuando no hay proyecto país, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza de tus hijos, mis hijos, de que tener un futuro mejor? Generar esperanza significa también decir, mira, Chile tiene oportunidades únicas en el mundo, tiene oportunidades maravillosas. ¿Te das cuenta? Tus hijos, mis hijos van a poder vivir en un mundo mejor, que va a poder financiar la salud, la educación, pensiones decentes, el medio ambiente, la seguridad, ¿no? Que a mí me da pena ir a Taltal, Antofagasta, y que todas las plantas fotovoltaicas que se están instalando y las plantas eólicas son técnicos rumanos, italianos, ningún chileno, porque no los hemos formado. Que no tengamos ningún doctor en hidrógeno en Antofagasta, que va a ser el centro mundial del hidrógeno. ¿Cómo vinculáis la educación para ese mundo? ¿Cómo habilito a los niños y niñas a defenderse de los aspectos negativos de la inteligencia artificial? De las adicciones de las redes, de la captura de las redes, porque también tiene oportunidades gigantescas, pero tenemos que recuperar la inteligencia artificial para la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, el Congreso Futuro, ¿qué es lo que es? Una experiencia de acuerdo. El Congreso Futuro nació en el año 2011, cuando yo fui presidente del Senado, pero en la alianza del Senado, la Cámara de Diputados, de todas las universidades chilenas, la Academia de Ciencia, que ya hemos venido transitando, y desde el año 2015, además de ser el Congreso Futuro, que ya tiene 3 millones de seguidores, y que es uno de los centros de pensamiento nuevo más importantes del mundo, además ya desde el año 2015 tenemos comisiones que elaboraron política que tú has escuchado. Hicimos la Política Nacional de Inteligencia Artificial que el presidente Piñera tomó en el 2016. Hicimos la política de hidrógeno verde, que el presidente Piñera también incorporó como la política del gobierno. Hicimos el Ministerio de Ciencia. Hicimos la política de inteligencia artificial. Hicimos la ley de neuroderecho, que es un modelo mundial para proteger a los seres humanos de las eventuales amenazas y mal uso de la inteligencia artificial. Entonces, hemos avanzado y tenemos hoy día 1.500 académicos y académicas, pero donde también participan personas del mundo privado, de la sociedad civil, de los territorios, que están trabajando en la salud del futuro, cómo tiene que ser la educación del futuro, cómo tiene que ser la minería del futuro, cómo tiene que ser el mar chileno puede alimentar a toda la humanidad, porque tiene el mar más productivo del planeta, y a futuro la carne de vacuno va a estar proscrita por sus increíbles efectos ambientales que tiene. Consume 1 kilo de carne, 15.000 litros de agua, genera 60% del óxido nitroso del planeta, que es 300 veces más potente como calentador que el CO2, genera cerca del 30% del metano, que es 23 veces más calentador que el CO2, permite la deforestación, la mitad de los granos del mundo se van para alimentar animales en vez de alimentar a seres humanos. Entonces, Chile tiene la posibilidad de producir las proteínas de mayor valor biológico sin impactos ambientales, cultivando en el mar especies endémicas, congrio, corvina, palometa, algas, parafibra, que si se escapan, a diferencia de los salmones, solo enriquecen o recuperan los territorios. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente cómo, con la intelectualidad, con el mundo privado, con la sociedad, generar respuestas y propuestas claras como un programa de
de gobierno, pero no un programa para 4 años, es un programa de aquí al 2050. Wow, Guido, ahí tú dices lo siguiente, porque tú hablas de esta sobreideologización que muchas veces entrampa estos sueños realizables, porque no son sueños imposibles, son sueños muy realizables, pero que hay que atravesar muchas vallas, muchos obstáculos, ¿no es así? Entre ellos lo que tú señalas, la sobreideologización, y tú dices que el país no puede desperdiciar esta oportunidad, pero para eso se requiere un consenso gigantesco. ¿Cómo entonces nuevamente lograr ese consenso gigantesco cuando en otros temas tan relevantes como tú mismo fuiste parte del Parlamento, sacar una reforma a las pensiones, llevamos 10 años y todavía no se logra? ¿Por qué acá se podría lograr el consenso? Porque en el Parlamento no hay conversación. ¿Te das cuenta? No, en el Parlamento basta que alguien diga A para que el opositor diga Z, aun cuando que pueda estar de acuerdo, porque ya estamos en una lucha de trincheras, sin una visión y sin un interés superior. Lo que nosotros hemos construido es un espacio de confianza, porque el Consejo Asesor del Congreso Futuro piensa que tiene al rector Ignacio Sánchez, uno de los rectores más importantes del país, que es el presidente, está en todas las universidades. Y nosotros hemos ido limando aspereza, porque habían prejuicios. Yo mismo fui uno de los que presentó los primeros proyectos de aborto libre, de matrimonio igualitario, hace muchos años. Y me toca trabajar codo a codo con universidades muy católicas, pero hemos ido generando confianza, porque ya llevamos, el Congreso Futuro lleva 14 años. Entonces es esa confianza que es fundamental, porque abre la posibilidad de diálogo. Y justamente, ¿por qué no es el gobierno que convoca esto o es la derecha, la oposición? Porque la mitad se restaría. Pero es muy distinto que las únicas instituciones que hoy día tienen prestigio en Chile, además de los bomberos y carabineros, son las universidades, para bien o para mal. Yo digo para bien, ¿no? Y es muy distinto que sean las universidades con Congreso Futuro, que es totalmente transversal el Congreso Futuro, convoquen a toda la sociedad chilena a decirle, ¿sabe qué? Establezcamos un espacio de conversación. Porque tú puedes ser de oposición o de gobierno, pero sabes que no tienes un proyecto país. Sabes que un empresario no sabe para dónde dirigir su proyecto de infraestructura. Sabe que los colegios no están educando para un determinado objetivo porque no lo tenemos. Sabe que estamos a ciegas. Y saben que hay oportunidades gigantescas y amenazas gigantescas también. Entonces tú puedes generar un espacio de confianza donde se establece, se baja la serotonina, el cortisol de los cerebros, la norepinefrina, que inunda nuestro cerebro y tú te llegas a un momento de un cerebro que está más bien en el sentido común y está más reflexivo que reactivo, y puedes empezar a construir respuestas conjuntas. Piensa que cuando nosotros hicimos la ley de neuroderecho, no hubo ningún voto en contra de esa ley, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, a pesar que es una ley súper compleja. ¿Por qué? Porque en ella participaron todos los rectores de todas las universidades, participó la comunidad científica internacional, porque ese proyecto lo firmó Coloma, Chaguán, yo, Carolina Goich y Alfonso Urresti, era totalmente, pero es una manera de hacer las cosas. Aquí, este espacio que se creó ayer, une a lo más diverso de Chile. Están desde los empresarios, la CUT, la CONFECH, todas las universidades, el Senado, la Cámara de Diputados, todos los sectores, todos los gobiernos regionales, están los municipios. Entonces yo digo, tenemos que entender que si no hay una visión común compartida, si no tenemos una cierta capacidad de generar consenso respecto a desafíos estratégicos y amenazas, nos vamos a hundir, vamos a naufragar. La humanidad y Chile viven un tiempo de tormenta perfecta. Vivimos crisis de migraciones, de amenazas de cambio climático, obsolescencia de nuestras instituciones, falta de gobernabilidad, tenemos crisis migratoria, tenemos crisis de narcotráfico, eso lo vive el mundo entero. Si no remamos, algunos, todos, en la misma dirección, cuando está en tormenta y cada uno rema para su lado, se hunde. Si no remamos en el mismo lado, si no tenemos una visión común compartida, si no somos capaces de hacer algo que no solamente implique que se pone de acuerdo una cierta élite, sino esa élite con la sociedad, Chile no va a lograr alcanzar estas oportunidades. No vamos a ser ni los líderes mundiales en hidrógeno, ni en energía solar, ni vamos a tener los data centers más importantes del mundo, ni vamos a producir los alimentos para ayudar al planeta a dejar de comer carne y por lo tanto... Pero acá hay un tema ético porque si no producimos el hidrógeno en el planeta, no va a haber planeta. Si no hay cambio de los combustibles fósiles, ya hay pocos lugares en el planeta que pueden, como Chile, tener las ventajas para producir esa energía renovable, porque tenemos los vientos más potentes del mundo en la Patagonia Subantártica y el sol más irradiado
en el desierto de Atacama. Guido, y lo último, porque tú que fuiste parte del Parlamento, como lo has dicho, estamos hablando además con Guido Girardi, presidente de la Fundación Encuentros del Futuro. ¿Cómo hacemos entonces que esa política que está caminando por un carril distinto, de acuerdo a lo que estamos conversando acá, no se termine convirtiendo en un obstáculo para que estos consensos logren materializarse en temas concretos, ¿no? Bueno, es que nacen con un consenso, ¿no? Ayer, en el lanzamiento de esto, estuvo el senador Coloma, estuvo Yael Diomans, estuvo Francisco Undurraga, lo hemos conversado con el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, nacen con un consenso. Estuvo el ministro de Hacienda, estuvo la presidenta La Sofufa, personas que a lo mejor no piensan igual en lo político, pero que entienden que tenemos que ponernos de acuerdo. Y si logramos hacer un consenso desde el inicio, porque a veces, claro, tú construyes una propuesta, pero después tienes que llevarla al Parlamento y ahí se transforma en un tironeo para allá y para acá. Pero es muy distinto cuando tú generas un consenso previo y trabajas en la lógica del consenso, del acuerdo. Todas estas comisiones, nosotros formamos la política forestal y lo hicimos con todos los sectores, con el sector empresarial, ambiental, con el Senado, la Cámara, y se generan consensos. Es posible que nos transformemos en personas reflexivas e inteligentes. Es posible, mira, qué casualidad, es posible que los seres humanos sean por momentos inteligentes, reflexivos, altruistas y sensatos. Y nosotros tratamos de construir ese espacio para que eso que ha hecho tan importante a nuestra humanidad y al humano, podamos rescatar esa base positiva al humano y no esa parte egoísta, torpe, de guerra del humano, que finalmente lo único que hace es amputarle sus oportunidades y sus posibilidades. Guido Girardi, presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No,